¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cuántas veces me han preguntado acerca de los beneficios logrados en esta TTTT? He considerado algunas cosas que son valiosas. Por ejemplo, los bonos que se entregan a los adultos mayores. No así los bonos que se entregan a los ninis. Siempre he hecho esta diferencia, porque me parece que lo segundo, lo único que crea es el ocio. Lo primero, pues tiene sus asegúnes, porque hay adultos mayores que ya no pueden trabajar y que necesitan ese recurso para poder adquirir parte de su despensa, algunas medicinas. Ya no pueden salir a la calle, aunque les obligan a salir a la calle en busca de los bonos del Banco del Bienestar. Y hay colas inmensas de ancianos que debían estar en sus casas y no estar sufriendo por ir a buscar un bono que para ellos es el ingreso fundamental. También he dicho que como cosa positiva, el salario mínimo ha crecido. Y esto es absolutamente cierto. Pero se contrarresta con el hecho de que la inflación va ya galopante a más del 8%. Esto algunos lo han tomado de manera completamente distinta a los que analizamos las cosas. Por ejemplo, se dice que este repunte de la inflación ya no es cosa del pasado, no, estamos viviéndolo ahora, sino es consecuencia de los avatares internacionales. Es decir, cuando no se trata del pasado neoliberal, cuando ya estamos a punto de llegar a 4 años de gobierno del señor López Obrador, son las causas por las cuales México está atorado. Pero por otro lado, se dice y se defiende el hecho de que se les ha otorgado dinero a los más necesitados y con eso ha logrado afianzar su popularidad el señor López Obrador. Pues bien, ya no se van a entregar bonos bimestrales o cuatrimestrales a los que se inscribieron este año. Es decir, a aquellos adultos mayores que hicieron el esfuerzo de inscribirse este año en busca y en espera de los tan benditos bonos del bienestar, ya no los van a recibir, por lo menos en lo que transcurre este difícil 2022. Y entonces ahí queda la duda, porque también he señalado reiteradamente que ya es hora de que se siga la ruta del dinero, es decir, ¿de dónde viene? Ya sabemos que del erario público, no del bolsillo de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿a dónde llega? No se queda con los ninis ni con los adultos mayores, sino que aterriza en un alto porcentaje en el escenario del vicio, el cigarro, las drogas, el alcohol. Algunos que me han reclamado por este comentario me dicen que en efecto ellos sí invierten su dinero en cuestiones pues absolutamente necesarias, como precisamente lo que ya mencioné, las despensas y también obviamente las medicinas. Hubo alguien que me mandó una lista inmensa de medicinas, pues prácticamente es una farmacia andante y lo entiendo porque en estos tiempos de nuevo rebrote del coronavirus se necesitan tratamientos que implican una enorme cantidad de medicinas. Lo acabo de pasar, así que yo sé de qué estoy hablando. Pero aún así, nos damos cuenta de que en el caso de las medicinas, pues los bonos no alcanzan para cubrir las medicinas
que requieren los adultos mayores, sobre todo en caso de enfermedades virales como esta que estamos sufriendo, con motivo de una pandemia que no termina, sino que se va reciclando. De acuerdo a los médicos más experimentados con los que yo he hablado, me dicen que no creen que esta pandemia pase en menos de 5 años. No quiere decir esto que va a haber una mortandad igual a la que hubo en 2020 o 2021, pero sí contagios muy importantes de miles y miles de personas. Ya van, según mis cálculos, más de 1 millón de contagiados. Si aplicamos el factor López-Gatell del de 3.8%, que dijo que había que multiplicar los datos oficiales por este factor para llegar a una cantidad más razonable y más acertada, por los muchos que no se acercan a registrar sus casos o a ser atendidos por los hospitales cuando sea requerido. Entonces, ya vamos como en 1 millón de contagiados o más. Y esto pues significa que México es un país enfermo. Enfermo sí, por cuanto a que no se asegura su salud, la salud de la mayor parte de los mexicanos, y enfermo también por lo que yo he llamado el virus de la corona. La autocracia disfrazada que genera un ambiente de popularidad entre las clases más necesitadas a favor del caudillo mexicano, o del ícono de la izquierda, o como queramos llamarle, del autócrata. Yo le llamaría el autócrata, el fascista, no comunista. Yo lo señalo más como fascista que como comunista. Un comunista no estaría coqueteando con los Estados Unidos, sino que ya hubiera logrado tratar de ser o de ejercer un liderazgo latinoamericano para contrarrestarlo a la gran potencia del norte. Lejos de eso, cada vez que se pone en predicamento su relación con el gobierno de Estados Unidos, vuela a Washington para reverenciar a los poderes de la Unión Americana. Esto ha sido muy evidente de 5 salidas al extranjero que ha tenido el presidente López Obrador o López IV. 4 han sido a los Estados Unidos y 3 de esas a Washington, a reverenciar tanto a Donald Trump como a Joe Biden, que lo trató con la punta del pie, algo que infamó a los mexicanos también, porque, querámoslo o no, el señor López representa a México en el exterior, es el presidente de México, y con esa banda tricolor invisible, pues viaja cuando ha tenido que salir en esas 5 ocasiones, siendo quizá el presidente de la República de todos los que tenemos memoria desde Adolfo López Mateos, que inició esta costumbre de viajar al extranjero para tratar de acercarnos y de diversificar nuestro comercio. Esta era la idea. Pues de todos ellos, el que menos ha viajado, desde luego, es López IV. Y esto se revela claramente siguiendo la agenda presidencial, esa famosa agenda que indispensablemente comienza en las mañaneras. Sin las mañaneras no habría nada que contar. Y en las mañaneras, pues caen muchos errores, en graves contradicciones. Todas sus obras están hechas a punta de sabotajes, a punta de concesiones multimillonarias. Por ejemplo, han saboteado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora resulta que aparecieron baches en una pista y la tienen que cerrar. Imagínense lo que va a pasar si ya estaba saturado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, artificialmente, oficiosamente, ahora con una pista menos, salir o llegar a ese aeropuerto va a ser más que caótico. ¿Y todo para qué? Para que desistan los mexicanos de ir a este aeropuerto y vayan al Felipe Ángeles, que sigue vacío. Vacío a tal grado de que hasta el aeropuerto de Toluca, rehabilitado, ya tiene más movimiento que el Felipe Ángeles. Porque el Felipe Ángeles es una obra hecha con los pies.
y cualquiera que lo entienda puede darse cuenta de ello visitándolo. No aquellos que nunca han conocido un aeropuerto, porque desgraciadamente se calcula que solamente entre el 8 y el 9% de los mexicanos han tenido el poder adquisitivo o han servido a empresas que utilizan el avión para sus colaboradores. Solamente es el 8 y el 9% de los mexicanos. El resto no conocen ni siquiera un aeropuerto. No se han parado allí, ni en el Benito Juárez, ni en ningún otro. Y entonces pues se impresionan cuando ven el aeropuerto Felipe Ángeles con sus vidrios espectaculares, sus cristales, con sombra, con luces adentro, con escaleras eléctricas. Pero si nos vamos a los aeropuertos que conocemos, lo hemos dicho también, los que hemos tenido la suerte de viajar un poco, nos damos cuenta de que es muy deficiente al lado de los grandes aeropuertos del mundo. Pero esto no lo sabe la población en general, porque nunca han usado aeropuertos. Esa es la realidad, la triste realidad de nuestro país, la mentira flagrante, constante, que obliga a repasar si las obras del gobierno son realmente útiles o son únicamente pues una especie de espejismo en el que los mexicanos creen que estamos viviendo en el oasis y estamos viviendo en la tragedia. Fíjense ustedes algo muy interesante. Cualquier presidente de la República, de los que tengamos memoria, ha comenzado su gobierno con gran popularidad. Salvo Díaz Ordaz, ¿no? Que pues se le toleró, pero nunca cayó bien a los mexicanos. Y no cayó bien porque era feo, a pesar de que era un hombre bastante capaz de llevar adelante la presidencia hasta que acabó en el genocidio. Y esto es imperdonable. Pero todos, en poco tiempo, acaban siendo repudiados por la población. En el caso de Andrés Manuel ha ocurrido algo singular. Es tan eficaz su modelo de propaganda como el de Joseph Goebbels, el nazi que acompañó hasta los últimos momentos a Adolf Hitler en Alemania en 1945, cuando los rusos tomaron Berlín. Pues bien, esto significa que la manipulación colectiva ha sido más grande que las realizaciones de este gobierno. La manipulación colectiva. Por eso mantiene esos supuestos altos índices de popularidad el señor López Obrador, López IV, pero no porque realmente lo apoyen las clases medias y bajas. Se hizo un estudio acerca de cuántas clases sociales había en México y se llegó a la conclusión de que había 6 clases sociales. Y esto en correspondencia a los salarios que reciben. Y se dijo que los que reciben más de 100,000 pesos ya son elementos que forman parte de la clase alta. En este modelo que se hizo ahora, pues Andrés Manuel López Obrador, que presumió de ahorrarse mucho dinero con su sueldo, que no iba a cobrar lo que cobraban otros presidentes, pues se sitúa en la clase alta, de acuerdo a esta nueva clasificación. Para que vean ustedes las contradicciones terribles que hay dentro del gobierno de este país. Entonces, si Andrés Manuel dice que es un presidente austero, pero con su salario forma parte de la clase alta, aunque sean 109,000 pesos mensuales, ya este salario le da la condición de miembro de la clase alta de este país y no entonces puede alegar que está dirigiendo un gobierno para el pueblo y para los pobres, porque no es así. La prueba es que más le importaron los empresarios que llevó a Washington que las necesidades flagrantes del pueblo de México.
En fin, nos siguen engañando y la gente sigue creyendo en un presidente que en otras circunstancias, sin ese aparato de propaganda tan grande que tiene y que encabeza el pigmento Ibarra, así como hay los moléculas en las conferencias mañaneras, el pigmento Ibarra es el que sale a defenderlo cuando es solamente pues un hombre que era muy buen productor de telenovelas, pero de periodista no tiene nada. México está en manos de improvisados. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.